Entonces vamos a iniciar con el concepto de microbiología. ¿Quién me puede decir qué es la microbiología o cómo describen microbiología? Jesús Peraza. Sí, sería la ciencia que estudia la vida pequeña. Muy bien. Y cuando se refiere a vida pequeña, está hablando de qué? De Microorganismos. microorganismos, ¿verdad? En general. O sea, dentro de los microorganismos estarían ¿qué cosa? Pues, compañeros, los bacterias. Bacterias. A ver, ¿alguien más que vaya a participar en la parte de Jesús? Los microbios. Microbios. Bueno, ya hablamos que esa sería la generalidad. Pero ¿qué los hongos, los protistas. Los hongos, protistas, bacterias, ¿qué más? Los virus. Los virus. Las arqueas. Y las arqueas. ¿Ok? Ya habíamos descrito o más o menos definido qué cosa es cada cual, ¿no? Habíamos hablado de las arqueas, que serían ¿qué? ¿Qué son las arqueas? Son bacterias que resisten en un ambiente extremo. Muy bien, Hilda. Serían todas aquellas bacterias que habitan lugares extremos, ¿no? Habíamos dado ejemplos como regiones hipersalinas, fosas que se encuentran a altas temperaturas, ¿sí? También ambientes como sulfurosos, con altas concentraciones de sulfuros, de azufre, entre otros, ¿no? Entre otras regiones. Estas serían las arqueas. Además, podemos definir las arqueas como organismos procariontes o eucariontes. Procariotes, había dicho, ¿no? Gerardo, muy bien. Serían procariontes porque son bacterias. Recuerden que las bacterias, todas ellas son procariontes, ¿no? ¿Por qué son procariontes? ¿Qué características poseen los procariontes a diferencia de los eucariontes? A lo que recuerdo, creo que dijo que no tienen núcleo ni... No tienen núcleo. ¿Sí? No tienen Son núcleo. unicelulares. Son unicelulares y también hay eucariontes que son unicelulares, ¿verdad? Porque, ¿qué eucariontes son unicelulares? Ejemplos de eucariontes unicelulares. Serían los protozoarios. Protozoarios. ¿Qué más? Las microalgas también, maestra. Y las microalgas, ¿ok? Entonces ya vimos que hay procariontes y eucariontes, y que si bien los procariontes en general son unicelulares, los eucariontes también hay organismos que son unicelulares, ¿no? Como los protozoarios, como las microalgas, son organismos que poseen una sola célula. Y hay eucariontes también que son pluricelulares, ¿verdad? Que tienen muchísimas células. Y ejemplo de ello, ¿qué podríamos definir? ¿Qué tiene que no ser microorganismos? Deme un ejemplo de un organismo eucariote que sea pluricelular. No, no hay ejemplos. O las plantas, las algas. Las plantas, los animales en general, ¿verdad? Poseen muchísimas células y son organismos eucariontes, ¿ok? Espero que ya hayan agarrado la diferencia, ¿verdad? Entre procariotes, eucariontes, unicelulares y pluricelulares. ¿Sí les queda ya claro? Sí, profe. ¿O vemos más ejemplos?
Creo que ya es más que claro, ¿no? Ya a estas alturas creo que ya tienen bien definido qué es una cosa y qué es otra. Entonces hablábamos también de los microorganismos. Vamos a regresar un poquito a los microorganismos, ¿no? Que estaban divididos. ¿De qué manera los microorganismos? O los microbios. ¿Cómo podemos dividir? Celulares y acelulares. En celulares y acelulares, ¿verdad? Y ya vimos cuáles serían los organismos celulares, ¿sí? ¿Sí queda claro cuáles son los organismos celulares? Miguel Antonio Medina Ibarra. ¿Miguel Antonio está o no está? ¿Dónde, profe? ¿Nos puedes decir cuáles son los microorganismos o los microbios celulares? Miguel Antonio, ¿no? Alejandro Leal. ¿Cuál fue la ¿Cuáles son pregunta, los- maestra? Yo. Alejandro Leal. ¿Cuáles son los microorganismos o microbios celulares? Microorganismos o microbios unicelulares. Sí, celulares. ¿Cuáles son? Vimos que los microbios se dividen en celulares y acelulares. Ejemplos de microbios celulares. Alejandro. ¿No? Telma. Telma Hernández. Tampoco. Daniel Vázquez. Los virus, maestra. Virus, ¿verdad? ¿Qué otros? Los, Los las virus algas, no. los Perdón, arqueas. perdón, ahí. Virus no. Celulares. Las arqueas, profe. Las arqueas. ¿Qué Los otros? los protozoarios. hongos. Protozoarios. Hay bacterias, Bacterias algas. y algas, ¿verdad? ¿Y otros que les faltan ahí? Los hongos. La levadura. Los hongos, ¿no? Pero hablábamos de hongos unicelulares que tiene que ver con El moho. los mohos Y levaduras. y levaduras, ¿ok? Esos son celulares, o sea, son organismos, ahora sí, son organismos que poseen una sola célula, ¿ok? Ahora bien, los acelulares, Los acelulares dijo que eran los que... Los virus. los virus, ¿sí? Son agentes, o sea, no los podemos considerar como organismos, ¿ok? ¿Por qué no los podemos considerar como organismos a los virus? Necesitan de un huésped para hacer todo su funcionamiento. ¿Sí? Requieren de un huésped, son parásitos obligados, ¿ok? Ellos no están constituidos por una célula, simplemente son, ¿qué? Estructuralmente hablando. ADN. Ácido nucleico puede ser de ADN o puede ser de ARN, ¿verdad? ¿Y qué más? Proteína. Y proteínas, ¿no? Básicamente de eso están constituidos. Entonces ellos no, o sea, si no están dentro de un huésped, pues no respiran, no excretan, no se multiplican, ¿ok? Entonces requieren forzosamente estar dentro de un huésped para echar mano de la maquinaria de ese hospedero para poder llevar a cabo esas funciones metabólicas, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo de microbio acelular?
aparte de los virus? Los priones. Los priones, ¿y qué más? Viroides. Los viroides. También describimos que era cada cual, ¿verdad? Maestra, Mande. ¿los plásmidos también son? No, los plásmidos Ok. no. ¿Sí? ¿Qué son los priones? Proteínas. Pues agentes que afectan a algún animal, su sistema nervioso. Patógenos. Son, sí, y de estos se consideran infecciosos, ¿sí? Sumamente infecciosos, son proteínas, pero tienen una característica estas proteínas, ¿verdad? ¿Qué característica poseen las proteínas de los priones? Sería que no contienen ácidos nucleicos. Son solamente proteínas, ¿verdad? No están formadas por ácidos nucleicos y pues presentan una mutación esa proteína, ¿no? Que tiene que ver con su estructura, ¿no? Que están dobladas y por lo tanto ese error de replicación, esa mutación puede transferirla a otras proteínas de su misma naturaleza, ¿no? Entonces van haciendo que las otras proteínas se vayan replicando esa misma mutación, por lo tanto provocando errores pues metabólicos en los organismos. Y uno de ellos pues sería esa encefalopatía, ¿verdad? Que presentan algunos vertebrados. Ok. ¿Y los viroides? Eran agentes infecciosos de menor complejidad que eran más constituidos exclusivamente por ARN de cadena simple. Muy bien, Arturo. Sumamente también infecciosos, ¿verdad? Y generalmente infectan ¿a qué organismos? A las plantas, maestra. A las plantas. Ok, bueno, pues espero que eso lo sigan conservando en su memoria de manera fresca, ¿no? ¿Qué otra cosa revisamos? Ya nos fuimos a lo que sería la historia, ¿verdad? No, vimos la importancia también de la microbiología. Vimos, o sea, la importancia de esta ciencia en el medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de la importancia de la microbiología en el medio ambiente? ¿Qué aspectos se pueden estudiar, verdad? Se había dicho, un compañero había dicho en la clase anterior que era por si se murieron los animales, se podía utilizar para que no se pudieran o apestaran o así. Eso mismo dije yo. Sí, ¿qué más? Pues para los nutrimentos para el buen desarrollo de un ecosistema. Sí, o sea, está involucrados en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Tiene que ver el reciclamiento del nitrógeno, del fósforo, de todos estos elementos. ¿Qué otra importancia podemos revisar nosotros en el medio ambiente? Pues que actúan igual como un control biológico en las plantas, aunque Que se también pueden las servir pueden muchos de devastar. ellos como controles biológicos. Muy bien, Jesús. Y por ejemplo, en la agricultura, ¿qué importancia puede tener los microbios en la agricultura? Pues lo que había dicho más o menos con la fermentación de la cerveza y esas cosas. Esto ya hablamos de alimentos o en la industria alimenticia, pero en el medio ambiente... No La nada más fertilización. Los fertilizantes, ¿no, maestra? Fertilizantes, sí. no como recuerden que había
relaciones de simbiosis, algunos microbios con las plantas, en las raíces de las plantas, que les permitían a las plantas absorber más fácilmente los nutrientes, ¿sí? Ese también es una relación muy importante, esa simbiosis que hay con algunos microbios y las raíces de las plantas. ¿Ok? Y el control biológico, que ya lo mencionaron. En cuanto a la medicina, ¿qué nos pueden decir? Elaboración de antibióticos, ¿no? Muy bien. Ahora sí, los alimentos. ¿Qué importancia tienen los microbios o las técnicas qué importancia tienen las técnicas microbiológicas? ¿Qué podemos hacer con esas técnicas en el área de alimentos, en el área de la industria de alimentos? Pues había Cerveza, hecho pues, en el yogur. en el Sí, pues la vino, elaboración de yogur, la elaboración de qué más, de la cerveza, ya la Del mencionaron, pan. el queso. pan, quesos, ¿sí? Hasta la salsa de soya les mencioné yo, ¿no? Porque también es un producto de una fermentación. Sí. En cuanto a la biotecnología, Con las microalgas sería. las microalgas, ¿qué tienen que ver las microalgas? Para hacer cultivos. Pero cuando hablamos de biotecnología es que un producto es transformado, ¿sí? Tiene un valor añadido. Una producción masiva de microalgas no, nada más sería una multiplicación, pero no estamos transformándola utilizando biotecnología. Por ejemplo, sí se pueden cultivar masivamente microalgas, pero para obtener carotenoides, o sea, caropigmentos, que estos a su vez son antioxidantes, algunos de ellos, o muchos de ellos, ¿no? Entonces Por ahí ejemplo, sí estamos hablando de biotecnología, ¿sí? maestra, Mande. eso que explica usted vendría siendo un ejemplo la clorofila. La clorofila es el pigmento verde que ayuda, que posee, ¿qué características tiene? Que con estas clorofilas o en los cloroplastos se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿no? Es parte del metabolismo de las plantas. Pero hay otros pigmentos como los carotenoides, que son pigmentos amarillos, naranjas, que esos son ricos en antioxidantes. ¿Ok? Ok. Entonces, sí, cuando hablamos, por ejemplo, de un cultivo masivo de microalgas para extraer los carotenoides, o carotenos más bien, no los carotenoides, sino los carotenos, cuando nos estamos refiriendo simplemente al pigmento, entonces sí estamos hablando de un proceso biotecnológico. ¿Ok? No hay que confundir. ¿Qué otra cosa podemos utilizar microbiológicamente en la biotecnología? Hablamos de los procesos de transformación. Está la utilización de microbios para elaboración de alcoholes, de los fármacos, o sea, de los medicamentos, ¿verdad? Eso es muy importante. Probiótico, profe. Los probióticos, pero los probióticos no es un proceso de transformación, los probióticos son naturales, pues son bacterias, si ustedes recuerdan lo que les comenté, son bacterias que tienen ciertas características. La principal es que pueden colonizar el tracto digestivo, ¿sí? Y por lo tanto desplazar a bacterias con potencial patógeno. Además que secretan enzimas que favorecen la digestión o la asimilación de nutrientes, lo que les da ese poder también de aumentar el sistema inmunológico en los organismos. Esos son los probióticos, ¿ok? Pero no son transformados de una sustancia a otra, sino que es un producto natural, son bacterias, ¿ok? La elaboración de vacunas. Todos estos procesos biotecnológicos tienen que ver con la microbiología. También hablábamos de ingeniería genética, cuando ya utilizamos bacterias para producir sustancias
que naturalmente es producida por los organismos, o sea, hablando del humano, por ejemplo, pero que en algunas situaciones el humano no es capaz de producir en los niveles necesarios para que se establezca un equilibrio de salud, pues que estén sanos, como la insulina, que muchas veces, por ejemplo, los diabéticos que necesitan suplementar sus niveles de insulina con una sustancia pues artificial, que no es natural. Entonces, gracias a la ingeniería genética es posible elaborar sustancias como la insulina de manera artificial y que nos apoyen en la salud humana, ¿no? También es posible elaborar, decía, la hormona del crecimiento. Recuerden que a medida que el hombre va envejeciendo, pues esta producción hormonal pues también va disminuyendo. Y es necesaria por muchos procesos metabólicos la hormona del crecimiento, ¿no? Pues de ello pues va de la mano el envejecimiento y muchas enfermedades que tienen que ver con procesos de degeneración, por ejemplo el Alzheimer u otros, pues requieren de cierta sustitución hormonal. Entonces también a través de las técnicas microbiológicas y el uso de microbios, pues se pueden elaborar estas hormonas, ¿no? Son algunos de los ejemplos que les di en la clase pasada. Y también hablábamos de la importancia de la microbiología en la investigación, ¿verdad? O sea, cómo es posible aplicar técnicas microbiológicas para poder resolver problemas de organismos, pues mucho más evolutivamente hablando, más aventajados, ¿no? Como son los vertebrados, utilizando bacterias, utilizando organismos mucho más sencillos. ¿Por qué utilizar, les comentaba yo, por qué utilizar bacterias? Porque se pueden producir en grandes cantidades, en corto tiempo, y es posible reproducir algunos procesos biológicos, fisiológicos en los organismos, estudiar esos procesos, pero sin tener que usar un organismo pluricelular o más complejo, ¿no? Eso habíamos comentado la clase pasada. También vimos lo que es la clasificación de la microbiología. Si recuerdan, ¿en qué se clasifica la microbiología? Y habíamos visto que la clasificación tenía que ver más bien con la taxonómica, ¿no? Con la taxonomía de los organismos, no tanto con la aplicación, pues, del área microbiológica. Entonces, si nos estamos refiriendo a los distintos grupos de organismos, pues ustedes ya más o menos tienen una idea, ¿no? Porque ya vimos los microbios celulares, cuáles son. Entonces, ¿cuáles serían estas ramas de la microbiología? La bacteriología. La bacteriología. Muy bien, Virología. Virología, Ajá. ¿Qué más? micología, Micología Parasitología también. y parasitología. Muy bien. Estas serían en general las ramas de estudio en la que se divide la microbiología, ¿no? Entonces también hicimos pues casi terminamos la breve historia de la microbiología, que pues no es tan breve, si hablamos ya a nivel general, ¿verdad? Pero intentamos hacer un resumen importante. Y hablamos de cuándo son las primeras, o sea, cuándo surge, más bien, las primeras ideas de que las enfermedades no son provocadas por el humor de las personas, por los pecados de las personas, o sea, ¿quién sería el que cambió el pensamiento en la época? O no nada más no cambió el pensamiento de la época, pero sí este personaje tuvo la idea, ¿verdad?, de que las enfermedades no eran producidas por esos aspectos, por el humor, por los pecados, etcétera. ¿Quién fue el filósofo? Fue Varo. Ok. Este personaje, Marcus Terentius Varo, sería el primer personaje que, de hecho, hasta les hizo planteamientos a sus familiares, a sus amigos, que no se acercaran a las marismas, les comentaba yo, ¿no? Que no se acercaran a marismas, a los pantanos, porque había organismos que no eran visibles
a simple vista, pero que podrían entrar por la nariz, por la boca y provocar enfermedades importantes, ¿no? Muy bien. Y este otro italiano de Verona, que explica la teoría del contagio de las enfermedades, ¿sí? Y que él menciona, que él acuña esta palabra que yo también ya les expliqué, de fomes, ¿verdad? ¿Quién sería este personaje? Verona. Hay que aprenderlo porque en la evaluación que hago de un cuestionario, pues vienen todos estos personajes, ¿no? Estos nombres de personajes y hay que relacionarlos con su trabajo, por lo tanto se tienen que poner a estudiar, ¿verdad? Bastante. No fue Francastono Verona. Ay, es que alguien me está hablando, pero no lo escucho. ¿No? Es Juana la que está hablando, maestra. Pues es que casi no le escucho, de muy poquito. Verona no, es de Verona. O sea, Verona es una ciudad de Italia. Sí, dijo que fue Franco Storo de Verona, Ok. y Juana. Muy bien, es que yo no la escuché, disculpa. Está muy bien, Juana. ¿Sí? Entonces yo les hablaba de estos fomes que derivó ahora en qué palabra que tiene que ver con todo material inanimado que asegura la transmisión de una infección. ¿Sí recuerdan? Fomites. ¿Sí? Eso es muy importante en cuestiones epidemiológicas, ¿no? Entonces es un concepto que lo tienen que, porque si los veo después en alguna patología, pues de seguro que lo vamos a volver a tocar, ¿no? Entonces para que lo recuerden, lo tengan en mente. ¿Y qué hizo Roberto Hooke? Ya en el siglo XVII. Fue el microscopio, ¿no? ¿Perdón? Fue lo del microscopio. Ajá. ¿Qué más hizo Roberto Hooke? Sí, él fue el que usó el primer microscopio óptico. ¿Y qué más Lo hizo? usó para observar finas rodajas de corcho. Observó las rodajas de corcho. ¿Y qué más? Acuñó la palabra Célula. Les estoy sacando tienen que decírmelo de corridito, les estoy sacando las cosas como a tirabuzón, ¿no? Entonces, hay que estudiar un poquito más. Y después de Roberto Hooke, ¿quién viene? Para mí, uno de los personajes más importantes de la historia de la microbiología. El holandés, el artista, ¿no? El que dibujaba. Sí. ¿Cómo se llama? Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Es que no se los olvide, hay que estudiarlo. ¿Y este señor qué hizo? Su historia de vida es muy interesante, ya les dije. Pues había dicho que era un comerciante y que fue el primero que vio microorganismos vivos en el microscopio por los lentes que él hacía. Eran más o menos como 500, algo así, me acuerdo que había dicho. Muy bien. Entonces, ¿qué más hizo este señor? Sí, observó los primeros organismos vivos. ¿Y qué organismos observó él? Descubrió las bacterias, Las los bacterias, los hongos y... Ajá. La levadura. O sea, como observó los hongos microscópicos, pues ha de haber sido un moho o levaduras. En la historia no lo describe tan bien, ¿no? Pero sí que describe también los protozoarios, son el primero en que describe muy bien los protozoarios, bacterias y hongos, ¿no? Además de los espermatozoides, ¿ok?
Y una vez que este personaje pues entró en la vida científica, que era muy rechazado en su tiempo porque no pertenecía a la... Por eso que era un analfabeta, que lo clasificaban de eso. Sí, casi era un analfabeta, pero sabía leer y contar, por eso era un buen comerciante, pero su hobby, su pasión era la ciencia, ¿no? Y pasó muchísimos años para que volvieran a retomar sus investigaciones. Y de hecho, aún los trabajos que había presentado Leeuwenhoek, que les digo que de estos bichitos, ¿no? Todavía pensaban que los microbios todavía no sabían de dónde venían. Entonces pensaban que aparecían nada más porque sí. O sea, pensaban que existía una generación espontánea, que los organismos vivos aparecían de cosas, ¿no? No que provenían de otro ser vivo, sino que aparecían nada más así como así, ¿no? De hecho que también eran unos experimentos, ¿no? Que dejaban, por ejemplo, una sopa tapada y otra destapada o carne y así. Sí. Bueno, la teoría de la generación espontánea, como les digo, como creían que los organismos provenían de otras cosas que no tenían que ver de un antecesor igual a ellos. Pensaban, por ejemplo, desde Aristóteles se creía esto. Entonces, también en la Edad Media todavía había personas que hacían recetas. Yo les comentaba estas recetas para crear o para generar organismos y les di algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de este señor Helmont, ¿verdad? Un científico de la Edad Media que daba recetas para crear organismos? ¿Me pueden dar alguna receta? Había dicho de un cocodrilo, de que También de las salían de ratas. los... Sí, también. Que Que salían de la miel salían de las los árboles. abejas o las moscas, algo así. Uh-huh. O sea, se pensaba, por ejemplo, que las ratas provenían de ropa sucia, que las hormigas provenían de la miel, ¿sí? Y cosas así por el estilo medio extrañas, ¿no? Pero era porque ahí se veían, o sea, en esos lugares pues es donde se veían que los bichitos hacían su aparición, pero no sabían de dónde provenían. Entonces esa era la teoría de la generación espontánea. Y Francesco, este personaje Reddy, fue el que demostró que los bichos, ¿verdad? No aparecen así como así. ¿Me pueden explicar el experimento de Reddy? Pero primero alguien me levanta su mano, porque luego como que se entorpece en el momento de hablar al mismo tiempo. Si alguien me levanta su mano y quiere participar, explique de qué consistía el experimento de Reddy, lo que dio que ya empezó a surgir la idea de que los bichos no aparecían así de manera espontánea. Arturo. Que era que había dejado un pedazo de carne tapado y veía que no tenía ninguna mosca, pero él se percató de que lo había dejado destapado y había muchas moscas, y ahí se dio cuenta que aunque esté el pedazo de carne ahí, destapado o tapado, era la variabilidad que había entre moscas o no. Entonces no se veían larvas, ¿ok? ¿Verdad, Arturo? O sea, no se observaban que había aparición de gusanitos ahí, porque pensaban que los gusanos aparecían de manera espontánea en la carne. Y en realidad eran las larvas que las moscas dejaban, ¿sí? Cuando se ponían en la carne. ¿Sí? Muy bien. Ese es el experimento que formuló Reddy y que le demostró a los científicos de la época que no existía tal generación espontánea, que hay algo más, ¿no? Sin embargo, pues todavía la gente, pues todavía no creía tanto en esa teoría de la biogénesis, o sea que la vida proviene de la vida. Todavía faltó un tiempito más hasta que aparece ¿quién? ¿Quién aparece? Que le da también nuevas pruebas al mundo científico de que la vida aparece de la vida, no de manera espontánea. También un italiano, Jesús. Lázaro Spallanzani.
Ajá. ¿Cómo fue su experimento? Muy parecido al de la carne, ¿verdad? Sí, pero era con caldo. Así con un caldo nutritivo. Sí, que calentaba pues el matraz donde tenía el caldo, pero estaban sellados. Sepado, muy bien. Y ahí se dio cuenta de que no entraban los microbios porque anteriormente el mismo experimento lo habían hecho pero sin taparlo. Y al final del que no estaba tapado se daban cuenta que allí estaban los microbios. Pero en el experimento de Lázaro, al ver pues el matraz ya al final se dio cuenta de que no existía, de que no había presencia de microbios ahí, de microorganismos. Muy bien, ese sería el experimento de Spallanzani, ¿no? Y pues ya hace su aparición ya hasta 1861, ya ha entrado el siglo XIX, cuando aparece en la historia Luis Pasteur, que hizo muchísimas cosas, entre ellas probar ya fehacientemente esta teoría de la biogénesis. ¿Qué nos dice la teoría de la biogénesis? Pues que que los seres vivos provienen de otros seres vivos. Básicamente esa es la teoría, ¿no? ¿Y él cómo lo prueba? A ver, una de las muchachas que quiera participar. ¿Cómo prueba esta teoría de la biogénesis Luis Pasteur? Me tocaron puras muchachas tímidas este semestre. ¿Ninguna? ¿Están las mujeres de este grupo? Cielo, muy bien. A ver, coméntanos. Pues él refutó la generación espontánea cuando demostró que los microorganismos que estaban en el medio eran los responsables del crecimiento microbiano en el caldo, en el nutriente. Por eso cuando estaba sellado, pues estos no podían entrar y por eso no se contaminaban. Pero él realizó un experimento, ¿no? Pasteur, que tiene que ver con matraces. ¿Nos puedes explicar el experimento que hizo? Porque tienen una característica estos matraces diferentes a los que realizó Spallanzani. Jonathan. Era maestra que tenían como un tipo cuello, ¿no? En la boca del matraz, que era como curvo. Y ahí era donde quedaban los microorganismos cuando terminaba de hervir el caldo nutritivo, algo así he entendido. Sí. O sea, cuando hierve, como dice Jonathan, sale el vapor, ¿verdad? Del medio de cultivo, al estar en ebullición, pues el vapor se pasa por ese cuello cuello de cisne que él mismo elaboró calentando el cuello y estirándolo, y hizo esa a manera de serpentín casi, ¿no? Entonces lo que pasa es que al enfriarse el vapor, pues forma un tapón porque el agüita que se condensa queda en la parte baja, pero no va en la parte, o sea, de la curva del cuello, no baja hasta el matraz donde se encuentra el resto del caldo. Entonces evita que los microbios que se encuentran en el aire penetren al caldo y lo contaminen. Entonces, con este experimento, él prueba, ¿verdad? Una vez que rompe el cuello y que deja libre pues el paso hasta el caldo, posteriormente observa que hay crecimiento, ¿verdad? Bacteriano. Pero con este experimento él demuestra y postula esta teoría de la biogénesis. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? Es cuestión de que le echen una ojeada a sus apuntes y a sus diapositivas para que les quede un poquito más claro o recuerden más fácilmente la siguiente vez que se pregunte, ¿ok?
Entonces, hablamos de muchos otros experimentos muy importantes que hizo y muchas de estas aportaciones que hizo Luis Pasteur a la microbiología. De entre ellas, ¿cuáles podríamos estar hablando? La Juana, pasteurización. Juanita. Pues recuerdo que fue la técnica aséptica, que era para prevenir la contaminación de microorganismos no deseados, y también fue la fermentación, que él fue el que descubrió las levaduras, que estas sean las responsables de convertir el azúcar en alcohol, y la pasteurización, que él fue el que desarrolló un proceso en el que los líquidos se calentaban y mataban la mayoría de las bacterias responsables del deterioro. Sí, muy bien. Entonces, muchos procesos muy importantes como la fermentación, ¿sí? Pasteurización, fue el que las elaboró, ¿no? Él ideó estos procesos. Félix Rodríguez. Félix Rodríguez. ¿Está o no está Félix? ¿No? Ok, Gerardo Guzmán. Sí, mande, maestro. Bueno, ya vimos que Pasteur ideó ciertos procesos. ¿Qué instrumentos también él ideó? O sea, inventó. ¿Qué instrumentos él inventó para llevar a cabo los procesos que comentó Juanita? Si estamos hablando de la técnica aséptica, ¿cómo aseguramos que nuestros instrumentos o nuestros medios de cultivo estén asépticos? Creo que era lo de unos cristales que puse en el microscopio, no tiene nada que ver con No tiene nada que ver con eso, Gerardo. Ya nos pasamos de los cristales y de los lentes. La esterilización. Ajá. ¿Qué instrumentos, qué equipos inventó Pasteur? A ver, Daniel. El esterilizador de vapor, lo que fue el autoclave, el horno caliente. Sí. Entonces, esos instrumentos Pasteur, gracias a Pasteur los tenemos, ¿no? Él los inventó. Lo que sería lo que conocemos hoy como autoclave, el horno, ¿verdad? Donde esterilizamos todo el material de cristalería, son gracias a los inventos de Louis Pasteur. ¿Ok? ¿Qué más hizo ese señor? Jesús. Las vacunas. Y elaboró las vacunas, unas vacunas, ¿no? De lo que conocemos más, bueno, que en su época pues, salvó muchísimas vidas, que sería ¿cuál vacuna? La tuberculosis. La rabia. Pero también hizo muchos otros descubrimientos, ¿no? Pero hay que dejar un poquito a Pasteur de lado. Y vamos a entrar con este personaje de Julius Kohn, este biólogo alemán. ¿Qué hizo este señor? Descubrí unas cosas de los cultivos ahí con las vacas, algo así era, que había leído. No, Julius no hizo eso. Cielo. Él clasificó a las bacterias en 4 grupos basados en su forma. Las clasificó en esféricas, varillas cortas, hilos y espirales. Entonces, como ven, esa clasificación que se hizo en los 1800, en el siglo XIX, es la clasificación que todavía, con muy poquitas variaciones, es una clasificación que todavía se usa. Entonces, según la forma, esféricas, en forma de bastón, en forma de espiral, y en forma de bastoncillos un poquito más largos. Entonces, esa clasificación hasta hoy en día se sigue utilizando, ¿no?
¿Qué otra cosa hizo ese señor? ¿Qué otro descubrimiento aportó a la microbiología? Descubrió las endosporas, muchachos. ¿Qué características tienen las endosporas? O sea, ¿por qué es importante saber que existen endosporas? ¿O dónde están en las endosporas? ¿Qué son? Hay que poner apuntes porque cuando yo hablo, muchas veces no viene información en la diapositiva o tendrían que hacer sus propias búsquedas, ¿no? Para que les quede claro cuando estén leyendo. De hecho, que eso las endosporas venían como en el Yakult, ¿no? Que tenían como bacilos y eso. No. O No sea, sé. él descubrió... A Son ver, células. Wilber, Son células, digo. no son células porque las endosporas... Son bacterias, ¿no? Son bacterias. Las endosporas no son bacterias, es un estado bacteriano, ¿sí? Que se generan en las bacterias del género Bacillus. Esas bacterias Bacillus, o sea, el grupo genérico Bacillus, lo que sucede cuando no se encuentra en un hábitat ideal para que él viva o se reproduzca, etcétera, lo que pasa es que se infiltra, como un chistecito, pues se forma la endospora. ¿Ok? Entonces, una vez que vuelven Ahí, Wilber, tienes mucho ruido en tu casa. Cuando vuelven las condiciones ideales, entonces vuelve a evitarse ese estado de endospora y vuelve a su estado normal. O sea, vuelve la bacteria Bacillus a replicarse, a alimentarse, a respirar, etcétera, ¿no? Vuelve a hacer todas sus funciones vitales normales. Cuando las condiciones vuelven a estado que no es aceptable para ellas, vuelven a formarse esa endospora, pero es la misma bacteria. ¿Ok? Que nada más se protege de esa manera. Eso descubre Kohn, ¿no? Que es la formación de endosporas en las bacterias del género Bacillus, que las conocemos hasta hoy, ¿no? Y de hecho tiene carácter taxonómico, porque gracias a la observación de las endosporas, nosotros una bacteria podemos clasificarla como que pertenece al género Bacillus, ¿sí? Mediante tinciones que posteriormente las esperemos, ¿verdad? Que podamos hacerlas en el laboratorio, una práctica. Muy bien. Después de Kohn viene este señor Lister. ¿Qué hace Lister? ¿Qué aporta la microbiología Lister? No era un médico que se encargó de cicatrizar una herida. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo ayuda a la cicatrización de las heridas? El uso del fenol, ¿no? El uso de fenol. Entonces, con eso aparece en el mundo, ¿verdad? Lo que serían los antisépticos. Entonces, a él se le conoce como el padre de las medicinas sépticas, ¿no? Antiséptica. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que se llama una enjuague bucal Listerine, ¿verdad? Viene también se le dio el nombre de este científico, ¿no? De Lister. Y llegamos a este personaje también súper famoso, que estuvo de pleito todo el tiempo con Pasteur, Roberto Koch. ¿Sí? ¿Qué hace este científico, microbiólogo y médico? Elaboró los postulados. Los postulados, que ahora si
recuerdo que les dejé tarea, ¿verdad? De los postulados de Koch. Además de que descubrió buena cantidad de bacterias. ¿Pero qué son los postulados de Koch? Yo creo que son como unos pasos a seguir para verificar que alguien en verdad está enfermo o verificar que una persona se diferencia de una persona enferma o sana. Prácticamente también como una receta, ¿no? Pasos Como a una seguir. receta. Los pasos a seguir, o sea, de seguir un método científico para determinar que un patógeno en particular provoca una enfermedad. ¿Sí? Relaciona microbio con enfermedad, gracias a estos postulados que él elaboró. Y ahora bien, llegamos a los postulados. ¿Quién nos va a compartir su tarea? Y nos lo va a explicar, para que sepamos bien a bien qué son los postulados, de qué se trata, qué se hizo y por qué lo seguimos usando hasta el día de hoy. Porque es tan importante para la microbiología y para la determinación del agente etiológico de las enfermedades, estos postulados. ¿Quién levanta la manita? Jesús, adelante. Compártenos, por favor, tu tarea. ¿Y cómo está aquí para compartir la pantalla? Donde está un cuadrito con una flechita hacia arriba, le vas a dar clic y vas a decir compartir, presentar una ventana. Y ahí en una ventana vas a dar clic. Y luego vas a buscar ahí, se van a aparecer tu tabla y vas a elegir el archivo. Exactamente, es. Entonces puedes quitar donde están los recuadros de las diapositivas, quítalo y nada más presenta tu pura diapositiva. Sí, es que estaba activando el micro. No, pues, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Peraza Lugo y pues les vengo a explicar lo que son los postulados de Koch. Pues primeramente debemos de saber quién fue Robert Koch. Y Robert Koch fue un microbiólogo y médico alemán señalado como uno de los pioneros de la microbiología, la bacteriología médica. Además, él fue aclamado por haber descubierto el bacilo que produce la tuberculosis. También encontró el bacilo que ocasiona el cólera y escribió una serie de postulados, los cuales son los postulados de Koch, con el fin de establecer cuándo un microbio putativo es la condición necesaria y suficiente para ocasionar una patología. Los postulados de Koch. Los postulados de Koch fueron formulados por este científico después de que realizara sus experimentos sobre el Bacillus anthracis. Estos preceptos fueron aplicados para conocer la etiología del carbunco. Sin embargo, estos pueden ser empleados para estudiar cualquier enfermedad infecciosa, porque dichos preceptos nos permiten identificar al agente que causa el padecimiento. Teniendo en cuenta esto, estos serían los postulados. Número 1. El patógeno sospechoso debe estar presente en los animales enfermos y no en los... Jesús, tienes que pasar a la otra diapositiva donde está el postulado. No los vemos. No está ¿No se ve? caminando. No, nada más No, está en la la portada. presentación. Ahí está. Pero es que, pues, ¿le sale, maestra? Sí. La número 1. Estás como en la 3. Sí, pero le sale ¿El postulado? Sí. Sí. Ok. Como decía, el primer postulado sería que el patógeno sospechoso debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos.
Como se observa en la imagen con los ratones, nos podemos dar cuenta que el enfermo cuenta con los patógenos sospechosos, mientras el sano solo son los glóbulos rojos. El número 2 sería que el patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio puro. El número 3. Que avance la diapositiva porque la dejas estática. Pues es que aquí en mi laptop sí la avanzo, pero no sé por qué no la puede ver usted. Ahí está. Apenas así. Así. Okay. Ahí está la 2. El patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio puro. Y nos damos cuenta que en el organismo enfermo, en la caja de Petri se puede ver las colonias del patógeno sospechoso. Mientras que en el sano no tenemos ninguna presente. El postulado 3 sería que el patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad al inyectarse en un animal sano. Y aquí en la imagen nos dice que la inoculación del animal sano es la inoculación del animal sano con células del patógeno sospechoso. Y el último postulado sería que el patógeno debe reaislarse de los animales enfermos y el resultado debe ser igual al obtenido inicialmente. Así que nosotros con el animal sano que teníamos y le introducimos el virus del enfermo, debemos de extraer sangre y muestra del tejido para observarlo en el microscopio y así darnos cuenta de si el patógeno está presente en el organismo. Como nos damos cuenta, el patógeno, la bolita está el patógeno sospechoso. Muy bien. Y el cultivo puro debe ser el mismo del microorganismo principal. Y gracias a los postulados y a sus investigaciones, los alumnos de Koch pudieron descubrir los organismos responsables de la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el tétanos y la sífilis, entre algunos otros. Muy bien. Y el legado de Koch continúa vigente tanto en los métodos de investigación como en las pautas para determinar las enfermedades, gracias a la profesionalización con la que dotó a la ciencia a mediados del siglo XIX con estos postulados. Y vendría siendo todo. Muy bien, Jesús. ¿Alguien más que quiera compartir este trabajo? Gracias. Ya. ¿Uno más? Maestra, yo le mandé la diapositiva, pero como no tengo computadora, la tengo en el celular, no sé si usted la puede presentar y yo puedo hablar. No sé si, la verdad. Yo la no sé. presento, maestra. Muy bien, Damián, por favor. No sé, la verdad, si del celular pueden compartir, a lo mejor sí, pero no sé cómo le puedan hacer, a menos que ustedes sepan. Y lo puedan intentar en la siguiente vez. Damián, ¿nos compartes? Voy, dejo cambiar la diapositiva. Estaba muteado. Dice, mira. Sí. ¿Lo estás compartiendo de tu celular? Sí. Ah, mira, sí se puede, Gerardo, ¿eh? Bueno, pues en lo que dijo el compañero, ¿no? ¿Quién fue Koch? Es un microbiólogo alemán, considerado uno de los padres de la bacteriología. Descubrió el bacilo de la cólera y de la tuberculosis en el siglo XIX. Sus investigaciones lo llevaron a redactar unos postulados que han convertido en la referencia para determinar causas de enfermedades. Y los postulados pues son los siguientes. Que un agente patógeno debe cumplir 4 condiciones. El primero, que el organismo debe encontrarse en pacientes enfermos, pero no en sanas. El segundo, debe ser posible extraerlo del huésped y cultivarse en un medio puro. El tercero es el organismo aislado debe reproducir la enfermedad original me trabo mucho.
al introducirlo en un huésped sano. La cuarta es analizar el nuevo huésped. Este debe presentar exactamente el mismo organismo. En 1840, Jacob Henle conceptuó por primera vez el origen de un contagio como un agente vivo con su famoso dicho que dice: no es la enfermedad lo que se transmite, sino su causa. Y Koch y su ilustre rival francés, Louis Pasteur, fueron los representantes responsables de situar los microbios en el mapa. Y pues generalmente se pasa por alto una de las mayores contribuciones de Koch a la ciencia, su método de 1881 para propagar colonias individuales de bacterias en placas. Y esta tecnología llevó a su famoso segundo postulado, y hoy en día denominados la clonación. Robert Koch siempre tuvo muy clara su dedicación a las enfermedades infecciosas, y por eso estableció que las bacterias son necesarias para nuestro cuerpo, pero algunas de ellas son causantes de enfermedades que pueden resultar mortales. Robert Koch es más recordado por el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, también llamada bacilo de Koch. Al inicio, al igual que identificó la sustancia que actúa como el remedio de la enfermedad, la denominada tuberculina. Gracias a la investigación, Robert Koch y sobre todo todos sus métodos, tanto alumnos como sus pupilos descubrieron los organismos responsables de la difteria, el tifus, la neumonía, la gonorrea, la meningitis cerebroespinal, la lepra, la peste pulmonar, el tétanos, la sífilis, entre otros. A principios de 1910, Robert Koch cayó enfermo y murió en Baden-Baden el 27 de mayo de 1910, de un ataque al corazón cuando tenía 66 años. Muy bien. Y por mi parte sería todo. Hablaste ahí de la clonación. Ay, ¿dónde está esta cosa? No, este es Calexco. ¿Dónde está la Meet? Este es Drive. En el Gmail es ese. Es más fácil de acá. Es Gmail, ¿verdad? Uh-huh. Nos dices que a él se le debe la técnica de aislamiento de las colonias. ¿Nos podrías explicar de lo que leíste? O no sé si no venía en la descripción, en la literatura que tú revisaste, ¿qué es esta técnica de aislar colonias? ¿Cómo se hace? Pues a lo que creo que a lo que leí, es que en cajas de Petri, las primero las hacen el barrido, que creo que así se llama, creo, que es el barrido, que las desinfectan y ahí plantan las colonias de bacterias, como se mostró en la imagen. Ahí se miraban unas cajas de Petri donde eran 3 y cada una tenía diferentes colonias. Ese es lo que yo digo que es lo del cultivo de Nada bacterias. más sería el paso, o sea, tocar una colonia en la que se encuentra, porque como dices tú, el barrido, más bien el rayado, cuando haces una siembra bacteriana en una caja de Petri y vas separando más el asa. Entonces, al final que haces el barrido o rayado, te quedan las células más aisladas, o sea, se van separando las colonias, ¿sí? Entonces, al tomar una muestra de una colonia lo más aislada posible, que no esté en contacto con otra, la puedes replicar en otra caja de Petri, pues por medio de cultivo estéril, por supuesto, ¿no? Y ya que va a crecer una clona, o sea, una célula idéntica, ¿verdad?, de la que tomaste la muestra. De ahí proviene lo que se conoce como clonación, porque son células idénticas con la misma información genética, pues su mismo ADN, etcétera. ¿Sí? De ahí proviene este término de clonación, porque la tomas de una sola colonia bacteriana.
Eso, a él se le debe esta práctica, ¿no? Y por eso se ha podido lograr lo que hasta ahí conocen ustedes como los organismos clonados, o tanto en plantas como ya hasta en vertebrados, ¿no? Conocemos a la oveja, etcétera, ¿no? Que ha existido estas investigaciones encaminadas a clonar organismos superiores, ¿no? Muy bien, ¿alguien más que quiera aportar información sobre los postulados de Koch? Nadie. Y si les pregunto, Déjame ver si puedo presentar yo, maestra. ok, Así Gerardo, como le vamos hizo a ver. Daniel. Pero es que Solo como yo aplástala no acá, tengo... güey, en las tres puntitos que están apuntando para arriba, en esquina y derecha abajo, güey. Ahí aplástala y aparece. Sí, pero quiero ver, como yo lo hice, me prestaron una computadora y así se lo mandé. Quiero ver si, como no tengo PowerPoint en el celular. Entra Meet. Bueno, entra Classroom, ahí entré yo. A ver. Como yo, la verdad, yo no me despego de mi computadora, pocas veces Sí, he usado es que el a mí se me celular descompuso y ahorita la están formateando. para esas cosas. Entra Classroom, ahí es donde si lo enviaste, ahí te aparece y ya nomás lo abres. Lo que sí estoy medio molesta con las muchachas porque no les gusta participar. ¿Qué les pasa? ¿Así son de tímidas en todas sus demás materias o aquí nada más se hacen las tímidas, las que no quieren participar? Es que va a salir... Ah, ok. Creo que ya. Ah, ya. Ya descargué. Ahí va, ¿no? ¿Está bien? Y ni A ver. contestan. Compartir pantalla. Transmisión. Comenzar transmisión. Creo que ya se tiene que empezar a ver. Sí. Ya se miraron. Ah, o sea, no parece lo que yo estoy presentando, nomás sale mi pantalla. Sí, nomás cámbiate la diapo y ya se transmite. Ok. Tiene que aparecer ya. Ahí está. ¿Sí, verdad? Ah, bueno. Sí. Ya. Bueno, pues mi nombre es Víctor Gerardo Hernández. Pues les voy a hablar como mis otros dos compañeros de los postulados de Koch un poco. Y bueno, a ver, ¿cómo le hago para...? Ok. Bueno, igual que mis compañeros, yo también puse un poco de la biografía de Robert Koch. No quise poner dónde nació y eso, solo quise poner algo de los estudios que hizo, que estudió medicina en la Universidad de Göttingen. En 1877 tuvo su primera contribución, que fue asentada en la ciencia de la microbiología, que fue el aislamiento de Bacillus antarcis, y en 1882 consiguió aislar un agente etiológico en la tuberculosis, que fue el Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium, perdón. A partir de eso, sus investigaciones sobre el carbunco Koch enunció una serie de leyes, que esos fueron denominados los postulados de Koch, como hoy los conocemos. Bueno, los postulados vienen siendo: el primero, el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El segundo menciona que el agente debe ser cultivado en un cultivo acénico puro, aislado del cuerpo del animal. El tercero menciona que el agente aislado en un cultivo acénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. El cuarto menciona que el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo al aislado originalmente. Pues ya lo explicaron mis compañeros. Mi compañero Jesús pues explicó la muestra del ratoncito, que le inyecta la sangre, lo pone en la caja de Petri, pues así. No sé si les queda muy claro. En el documento que yo leí venían varias excepciones de los postulados y yo solo puse 3. Una de las excepciones
es que las enfermedades polimicrobianas constituyen que no, ¿cómo le explico? No entran en los postulados, son excepciones que venían en el documento. Otra excepción viene que las bacterias oportunistas no entran en los postulados, y dice que las enfermedades solo determinan especies y tampoco vienen en los postulados. Esas tres excepciones son las que yo puse, que mencionaba ahí. No me quedaron claras las excepciones. A ver, ¿por bueno, qué las enfermedades bacterianas no entrarían? Si Eren controla de la tuberculosis es bacteriana. en el documento que yo me puedo salir del Power. ¿Sí? Ok. Aquí está. Aquí decía que... ¿Dónde está? Dice, excepciones actuales. Dice, fue el propio Koch quien en el transcurso de sus investigaciones dejó constancia de las primeras excepciones en sus postulados, que principalmente las características de la bacteria como la enfermedad que producen, y ahí dice las enfermedades polimicrobianas constituyen una de estas excepciones, ya que estas enfermedades se caracterizan porque en ellas la causa no es un solo patógeno, sino varios. Ujú. Y ya muestro un ejemplo aquí de pues no sé, qué será la Pasteurella multucida y Bordella bronchiseptica. Pero ¿en Pero, dónde se observan estas? ¿cómo? Pero ¿de dónde obtienen esas bacterias? ¿De qué alguna enfermedad? ¿De algún...? Aquí dice que es una enfermedad basada por dos bacterias. Yo supongo que son respiratorias porque dice que provoca lesiones en el fosa nasal, en las cornetas nasales. Yo puse esas excepciones porque aquí en este documento que No, y en esta está universidad. bien, o sea, ninguno de los demás puso excepciones y hay excepciones a los postulados, simplemente que hace falta un poco de aclarar esas acepciones, perdón. Entonces Okay. hay que revisarlo bien para ponerlo en la tarea, ¿verdad? Ok, sí, bueno, disculpa. Porque nos quedó algo nos quedó enredado a todos, yo creo, porque yo la verdad no los entendí. No sé, alguien más que quiera comentar. Entonces sí hay que revisarlos con atención, a ver si lo vemos en la siguiente clase. Lo vamos a retomar. Sí. Como solo salía por arribita, dije, lo voy a poner así nomás, pero son importantes porque tienen que ver con los postulados, pues, y como dicen, toda regla tiene su excepción, pues también los postulados tienen sus excepciones y son importantes, ¿no? Entonces sí hay que tomarnos el tiempo para leerlos y explicarlos bien, ¿ok? Entonces, de la próxima nos debes, Gerardo, las excepciones de los postulados, ahí lo vamos a comentar en la siguiente clase. Si alguien también, cualquiera que quiera participar, pues es parte de... No es una tarea para entregar, pero sí para comentarla en clase, porque sí es muy importante. ¿Ok? Ok. Ok, pues ya para no hacerlo tan largo, yo puse cuáles eran las perspectivas en el futuro. Y solo puse este texto yo, que si bien las aplicaciones de las nuevas técnicas moleculares en la microbiología son un gran avance, hay un numeroso, ¿cómo se dice? Hay numerosos investigadores que a la hora de utilizar los postulados de Koch están considerando la importancia que han tenido. Y en el mismo documento que les enseñé ahorita, venía que en un futuro querían ¿cómo lo puedo decir? Modificarlos, pero pues esto no es posible, pues, o no sé si sea posible, pero dice que muchos con sus experimentos y eso lo querían ir modificando en un futuro, porque ya sabemos que la microbiología y todo eso pues son ciencias que
se van actualizando a través de experimentos y eso. Esa es Claro. una perspectiva a futuro. Muy bien. Y pues aquí está mi bibliografía. Y sería todo de mi parte. Muy Y bien. una disculpa por no explicar bien eso que puse. No, pues no las debes. Vas a ser el primero que hable en la siguiente clase. Ok, espérame, ¿cómo? Bueno, vamos a terminar la parte de historia que ¿Ya dejó de presentar, maestra? sí, que quedaría pendiente. Sí, bueno, ya hablamos de Koch, de todo lo que hizo, que hasta ganó el premio Nobel, ¿verdad? En 1905. También hablamos de la microbiología, eso nos faltó comentar sobre lo que se considera microbiología, la microbiología moderna después de 1914, ¿no? Que es el descubrimiento de todos la parte quimioterapéutica, el descubrimiento de los diferentes, algunos antibióticos, los primeros antibióticos como fue la penicilina, y otros antibióticos como la gramidina y la tirosina, ¿no? Entonces, ya lo revisamos esto en la clase anterior. También vimos la quimioterapia, ¿verdad? Los primeros químicos conocidos, como es la quinina, que de hecho ya se tenía conocimiento de esta sustancia desde las conquistadoras españoles. Vimos los primeros fármacos sintéticos a partir de 1914, que a diferencia de los antibióticos, pues son fármacos que se han elaborado completamente en el laboratorio, ¿no? De hecho, el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, no sé si ustedes recuerden de estos analgésicos, ¿verdad? Son elaborados completamente en el laboratorio, a diferencia de muchos antibióticos que pues provienen naturalmente de hongos y de bacterias. Aquí ya en lo que conocemos como microbiología moderna, pues muchos se han sintetizado de los fármacos que actualmente nosotros consumimos, han sido utilizados en laboratorio. Y también vimos que existe hoy en día pues lo que son los problemas con la quimioterapia, ¿no? Que tiene que ver con su alta toxicidad y por lo tanto también los antibióticos que estamos usando de manera indiscriminada pues han provocado que grupos bacterianos se vuelvan cada vez más resistentes a los antibióticos. Y finalmente, pues ya tenemos acontecimientos más importantes que tienen muy importantes dentro de la microbiología a partir de 1985, ya en el siglo XX, ¿no? Que tiene que ver con estas técnicas cada vez más sofisticadas, más rigurosas. Por ejemplo, las tinciones filogenéticas, que aquí ya tenemos, o sea, ya es cuestión de ver a nivel de ácidos nucleicos, a nivel de ARN, la enorme diversidad que se cuenta con las bacterias en la naturaleza, ¿no? Estas relaciones filogenéticas tienen que ver cómo grupos bacterianos están relacionados de manera evolutiva, ¿no? O sea, el parentesco o sea, estas bacterias, por ejemplo, los vibrios, se parecen a las pseudomonas, cuestiones de eso, ¿qué tan cercanas evolutivamente están? Tiene que ver con estas técnicas de tinción filogenética, ¿no? Descubiertas ya a partir de 1986. También el descubrimiento, dice aquí en 1992, de los grupos de arqueas marinas. Maestra, una pregunta. Sí. Perdón por interrumpirla. Es que no se ve en la pantalla lo que está hablando. Está ahí en lo de Koch. Sí, ¿y no se ve la pantalla? Ahí ya se ¿Ahí actualizó. Sí. Ay, es que no la debo de tener en pantalla completa. Muy bien. Bueno, nos sigue jugando rudo la tecnología. Yo quería ponerla en pantalla completa para que vieran todos con mayor detenimiento, pero al parecer no se puede, no sé por qué, tengo que investigar. Pero bueno. Entonces les hablaba de este descubrimiento de las arqueas marinas en 1992. Si bien en 1977 ya se había hecho los primeros descubrimientos de arqueas por Bush, pues
Estas son de tipo marinos, ¿no? Entonces, ahí está el dato. Y en 1995, pues ya se hace la primera secuenciación de un genoma. Ustedes saben lo que es el genoma, de un genoma bacteriano, me estoy refiriendo, ¿no? No de un genoma de un organismo superior. ¿Sí saben lo que es el genoma? ¿No? No me contéstenme sí o no. La verdad no. Bueno, pues eso, que sinceridad, o ya se me durmieron, o no sé. Bueno, el genoma sería todo repetir el la pregunta? ¿Mande? Que se trabó o a lo mejor a mí no entendí. Estoy en una diapo donde dice breve historia de la microbiología, no ha cambiado de diapositiva. Sí, pero la pregunta La pregunta es que si saben lo que significa genoma. ¿Qué es el genoma? eran los... Es donde están todos los genes contenidos, ¿no? Ajá. Creo que eran los cromosomas. Cromosoma En los es una cromosomas cosa, estaban genoma todo es eso otra. conjunto, pues. Es el conjunto de ADN, o sea, todo el conjunto de ADN de una célula. O sea, se ha podido secuenciar, pues, todo ese ADN contenido en esa célula bacteriana. Eso sería el genoma, ¿no? Todo, completamente conocemos la secuencia, pues los aminoácidos, los contenidos en esa célula. Toda la secuencia de aminoácidos, pues. ¿Sí? Y en 2004, pues se tiene el primer proyecto de metagenómica a gran escala. O sea, la metagenómica sería, por ejemplo, en el mar, bueno, no, voy a poner algo un poquito más pequeño. En el intestino de cualquier vertebrado, pues hay una gran cantidad de bacterias. Entonces, cuando se hace un proyecto o se hace este análisis metagenómico, nosotros no podemos determinar en conjunto toda la comunidad bacteriana del tracto digestivo, ¿ok? Al mismo tiempo se pueden secuenciar todas las bacterias, si son vibrios, si son pseudomonas, si son... Toda la información microbiana de esa comunidad la podemos obtener en un solo experimento. Esa sería la metagenómica, ¿no? Y posterior al 2004, pues ya empieza la era de la genómica, cada vez, acuérdense que estas técnicas de biología molecular cada vez más accesibles, o sea, que tienen que ver con investigaciones de punta y demás, pues ya se hacen cada vez más utilizables para el descubrimiento y para el conocimiento, ¿verdad?, del ámbito microbiano, que tiene que ver también con proteómica, que sería la secuencia de proteínas de un organismo, y la transcriptómica ambiental, que tienen que ver con toda aquella información del ARN en su conjunto, una ARN ribosomal, ARN de transferencia, etcétera, ¿no? Entonces, conocemos todas las secuencias a nivel tanto de genes como de proteínas. Las investigaciones están encaminadas mucho hacia ese tipo de investigaciones, ¿no? Eso y ya en 2010, pues viene todo, como les decía, toda esta era de biología molecular, que cada vez es más accesible, pues, a los investigadores para que podamos contar con mayor información de cómo es que están compuestos este mundo de microorganismos. ¿Sí? Bueno, aquí la vamos a dejar y continuamos la siguiente clase con características de los sistemas biológicos. ¿Tienen algún comentario? Como les digo, es muy vasto el mundo, o sea, de la microbiología, entonces poner qué personaje es más importante que otros, pues es un poquito difícil, pero Maestra, intento. una pregunta. ¿Alguna enciclopedia que pueda recomendar? Pues mira, ahorita hay, pues, de microbiología, les puedo traer literatura, las citas, pero enciclopedia en sí no. Tengo algunos libros
en PDF que se los puedo poner se los puedo subir ahí en la plataforma. Pero a ver, déjame ver cuáles son los libros que tengo. Pues tengo en Benson, aplicaciones de la microbiología de Benson, microbiología esencial, microbiología general. Tengo algunos libros, pero están en inglés. Y hay algunas que no me sirven tanto, como el de, por ejemplo, el de microbiología e inmunología. Es un libro de texto muy bueno, pero está en inglés, pero ustedes pueden hacer el esfuerzo, ¿no? Sí, también. Entonces se los puedo pasar ahí en el, como material de apoyo, se los puedo pasar ahí en la plataforma de Classroom. Estaré bien, maestra, por favor. Ok. Bueno, pues se los paso, muchachos, ahorita se los subo. Y pues nos vemos la siguiente clase, si no hay algún comentario, duda. No, por mi parte, gracias. Muy bien. Ok, bueno, espero sus tareas. Va a quedar pendiente lo de las excepciones, perdón, de coach, de los postulados, y y continuamos la siguiente semana. Sale, gracias. Hasta luego. Sale, profe. Bye.